Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a trabajar lo que es la implementación. En la primera parte implementamos los pojos, ¿cierto? Que en este caso es el esquema relacional convertido en clase gracias a Hibernate. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear, bueno, otro package dentro de Source Package, el cual le vamos a llamar DAO, ¿cierto? Van a ser nuestros DAO. Y acá nosotros vamos a tener la implementación en SQL, ¿cierto? Dentro de nuestro proyecto. Acá lo primero que tenemos que crear es un archivo que se llama Hibernate Util. Buscamos en Other, vamos a Hibernate, ¿cierto? Y seleccionamos el Hibernate Util. Este archivo es importante porque trae las sesiones para poder interactuar con la base de datos, que en este caso serían nuestros pojos, ¿ya? Le voy a cambiar el nombre y lo voy a dejar como Hibernate Util. Tienes que fijarte en el nombre que le colocas, ¿cierto? Lo voy a dejar así, Hibernate Util, y le doy a finalizar. ¿Ya? Y acá trae las clases Session Factory para poder realizar todas las sentencias de base de datos dentro de mi proyecto, ¿ya? Que en el fondo no consultamos a la base de datos como tal, sino que en el fondo vamos a estar consultando los pojos, porque los pojos corresponde ahora a mi database, ¿ya? Dentro de DAO voy a crear el archivo que corresponde a los juegos, ¿cierto? En este caso es una Java class, es una clase, y le voy a colocar juegos DAO, ¿verdad? Y así sería para cada entidad. En este caso solamente tengo una, así que por ende voy a trabajar con juegos DAO. Y aquí es donde yo tengo que crear los métodos principales que voy a implementar en mi web service. El primer método que yo busco implementar es el siguiente: public void ingresar juegos, ¿cierto? Ingresar juegos, y voy a recibir como parámetro de entrada juegos J. Tienes que fijarte bien cómo voy escribiendo cada parte del código, ¿ya? Recibo como parámetro de entrada juegos, que en este caso es el pojos. Acá si pide importarlo, importamos, ¿verdad? Y para hacer la inserción de datos, ¿cierto? Tengo que abrir una session factory, la cual la declaro como null. Después declaro la variable sesión. Va a ser igual a null. Y transaction, para hacer las transacciones, ¿cierto? De SQL, lo cual también va a ser nulo. Ya, la mayoría de estas variables que yo estoy declarando te va a pedir que tú las bueno, esto igual está de más. Te va a pedir que tú las importes. Ya tienes que importar estas variables. Recuerda que desde la lamparita acá amarilla tú puedes hacer los imports necesarios, la cual la mayoría viene de Hibernate. Ya, Hibernate Session Factory, hago los imports, la variable sesión y transaction. Ya, que estas variables son necesarias para interactuar con SQL dentro de mi proyecto. Dentro del try catch voy a emplear la sentencia para guardar los campos. Ya, entonces voy a crear el try catch. Este también es un concepto importante dentro de la programación, todo lo que tiene que ver con los try catch. En el fondo son el manejo de excepciones o de errores que produce la máquina o el mismo usuario. Y acá para hacer la inserción de datos colocamos sf igual Hibernate Util, traigo mi Hibernate Util, ya, punto get session factory, obtengo la sesión para poder realizar, ¿cierto?, las transacciones en SQL. Ya, después coloco sesión, perdón, la variable que declaré arriba es sesión, la declaré así, va a ser igual sf punto open session, abrimos la sesión. Ya, se abre la sesión para poder interactuar con mi pojo, ¿cierto? Y coloco sesión tx.begin transaction para que inicie la sesión. Y para guardar se usa lo que es session save. Save. Se guarda el producto. En este caso lo que yo voy a guardar es el pojos, ¿ya?
Vale, en este caso es J. Es el POJOS el que yo quiero guardar. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero guardar dentro de mi proyecto. Una vez hecho esto, ¿cierto? Tenemos que hacer un commit. Y finalmente cerramos la sesión. Ya, por buena práctica, se cierra la sesión. Entonces, en el fondo, lo primero que hago es declarar variables para hacer transacciones en Hibernate SQL. ¿Ya? Y acá lo que implemento dentro del try es ingresar un juego. ¿Ya? Utilizo Hibernate Util para poder obtener la sesión factory. Abro la sesión, realizo la transacción, guardo el pojo, ¿cierto? Y finalmente cierro la sesión. En caso de tener algún error, solamente coloco una excepción que me diga return, ¿cierto? Ha ocurrido un error, ¿cierto? Y concateno la E aquí. ¿Ya? Vale, que me está alegando porque lo estoy retornando a void y no en string. Ya, lo voy a colocar con un JOption Paint. Un JOption Paint. O mejor, con un system.out.println. Para que me muestre por consola el error que estoy teniendo, ¿ya? Con eso basta. Ya, entonces acá tengo el primer método que corresponde a ingresar el producto. El siguiente método que tengo que realizar en la implementación es el de mostrar, ¿cierto? Los juegos, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá public void no string consultar juegos. Consultar juegos, ¿verdad? Esta va a ser la siguiente. Voy a consultar a partir del ID del pojo, ¿cierto? En el mismo service en un futuro, cuando yo quiera consultar mi juego, ¿cierto? Lo hago a través del ID. Entonces coloco ID, lo recibo como parámetro y retorno un string, porque en el fondo lo voy a retornar a una cadena de juegos, ¿verdad? A una cadena de texto que va a mostrar el nombre y los datos que tenga, en este caso, juegos. Ya, acá el mismo tema, abro la sesión factory. F va a ser igual a Hibernate util.getSessionFactory. Abro la sesión. Sesión va a ser igual a sf.OpenSession. Se abre la sesión para poder hacer la consulta de datos. Y dentro de la variable de la instancia de clase juegos, ¿cierto? Porque estoy trabajando con juegos en mi tabla. Get, ¿verdad? Get juegos .class, ID. Voy a borrar esto. Y acá. Ok. Ya, aquí en el fondo lo que hago es obtener la sesión del pojos juegos, ¿cierto? Para poder hacer la consulta. Después bajo. Creo que tengo un paréntesis de más acá. Este está de más. Y si en este caso el objeto juegos, ¿cierto? No es igual a null. Es decir, si el juego existe. Si existe el juego, lo voy a consultar. Si no, puedo retornar algún error. Ya, acá un else. Ya, si existe el juego, retorno a la cadena de string. Que en este caso tú puedes mostrar el nombre del juego. El nombre es, ¿cierto? Y concatenas el nombre del juego, ¿cierto? Que sería j.getNombre, ¿verdad?
la plataforma, colocamos acá, ¿cierto? J. Plataforma, ¿cierto? Y acá no sé por qué puse una coma acá. Voy a borrar esta coma. Ahí sí. Plataforma. ¿Qué otro valor tiene juegos? Tiene, por ejemplo, el género y el precio, ¿cierto? El género es, ¿cierto? Y colocas el género del juego. Ya, y por último, el precio del juego, que sería .get precio. Ya, entonces si el juego existe, yo lo consulto retornando a la cadena de string con el nombre, la plataforma, el género y el precio. Ya, una vez abierta la sesión factory, yo puedo hacer la consulta, ¿cierto? A partir del ID, el cual voy a recibir como parámetro de entrada y finalmente voy a consultar acá. En caso de que haya algún error, voy a tener que retornar a una cadena de string y decir que el código no existe, ¿cierto? El código del juego, que en este caso sería j.getID, ya que el juego no lo encontró y hubo algún error. Ya, esto es parte de la implementación y son las sentencias en SQL que voy a implementar en mi web service. ¿Ya? Después, más adelante, tú vas a poder ver este resultado. La idea es que esto que estoy escribiendo acá lo podamos ver en el navegador, en nuestro sitio web, ¿ya? Pero por ahora estamos trabajando en el backend, que es la parte importante, la parte de atrás, ¿cierto? Y también voy a consultar los juegos como lista, ¿ya? Que este ejemplo también es bastante útil. List, una lista de juegos, ¿cierto? Tú puedes trabajar con cualquier entidad, ya. Yo solamente estoy trabajando con juegos, es para el ejemplo. Todo esto después la idea es que lo apliques con otras entidades, vayas practicando, ya. Y esto de Hibernate es súper útil, así que la idea es que lo implementes y lo trates de entender con paciencia, porque después todo no se lo sabe al tiro, ya. Sesión va a ser igual a sf.open sesión. Abrimos siempre la sesión antes de consultar cualquier cosa, ¿cierto? Y en este caso lo que se hace es convertir la query, que va a ser la consulta que hago en la base de datos, sesión.createQuery. La consulta que quiero hacer es un select from, ¿cierto? Juegos. Y una vez hecha la query, no la puedo mostrar como query, sino que la tengo que mostrar como lista. Por eso creo la lista juegos acá. Lista va a ser igual a query.list. Finalmente me cierro la sesión, sesión.close, y retorno a la lista, ¿cierto? Caray. ¿Ya? Acá está alegando que, bueno, efectivamente tengo que importar la clase list. Hago el import correspondiente para mi arreglo. Java.util.list, de ahí es donde se trae, fíjate bien. Y añado Hibernate Query para realizar sesiones de base de datos, ¿ya? Aquí es con minúscula, ¿ya? Bueno, aquí está escrito ya el código de la implementación, que esta es como la parte más pesadita del proyecto, ¿verdad? En la parte más pesada. Entonces, una vez hecho esto, ya terminamos, ¿ya? Ahora nos queda implementar el web service. Y esta es la prueba de fuego, por así decirlo. Lo que tengo que hacer es crear un package al cual le voy a colocar servicios, y con clic derecho dentro de servicios creamos el web service, ¿ya? Si no te aparece acá, tú lo buscas en Otter y buscas web service, ¿cierto? Buscas web service y web service. No te vayas a confundir con el WDSL, que ese no es este de acá arriba. Lo creamos y en este caso va a ser juegos WS. Y automáticamente NetBeans lo que va a hacer es crear nuestro web service para poder hacer, ¿cierto? La implementación. Que este es el intermediario para poder implementar los métodos que cree en el DAO. Y esto lo puedes ver desde acá, desde web service, juegos.
Y esto tiene una vista de diseño, ¿ya? Tú acá puedes ver la vista de diseño y el primer ejemplo es el Hello World, ¿ya? Que no solamente este nos va a servir para testear si está funcionando. Y para comprobar que esto esté funcionando bien, tú tienes que ir primero a comprobar tu servidor. Vamos acá a servers y vemos si Glassfish está andando. Es importante iniciar Glassfish. Le damos a Start. Ya, esperamos ahí que cargue Glassfish, ¿cierto? Que se demora un poco en iniciar el server, pero esperemos que se inicie. Ya, ahí va a estar cargando. Ya, esta es como la parte más pesada del web service, no es más que eso. Ahí tenemos que inició, ¿cierto? Si aparece el icono en verde es porque inició. Lo que tenemos que hacer después es hacer un deploy del web service. Acá, con clic derecho, desplegamos nuestro servicio. Esta es la prueba de fuego. Si hay algún error, es un poquito tedioso sacarlo, pero ahí vamos viendo. El deploy significa desplegar. Lo que hace es desplegar tu servicio web para ver si se construye o hace la build, como lo dice acá, ¿cierto? De manera correcta. Así que esperamos a que primero el web service se despliegue para poder ejecutarlo. Y hizo correctamente el deploy. Entonces, por ende, nosotros podemos testear nuestro web service. Le damos a test web service. Esperamos a que cargue, ¿cierto? Y acá Glassfish debiese levantar el puerto 8080, donde podemos ver juegos WS Web Service Tester, ¿ya? Eso quiere decir que está funcionando bastante bien, por ahora, ¿ya? Ahora, el último paso, lo que nos queda, es poder implementar los métodos que tenemos aquí en los DAO, ¿cierto? Estos métodos DAO que tenemos acá, implementarlos en nuestro servicio web, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿ya? Este es el video más pesado, así que paciencia. Me despido y le damos ya con la tercera parte y final.